Jnana Timirandasya Yanangana Sarakaya Chashru Miritangena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasharineni Vishesa Sundavadi Pasatyade Satarine. Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shivar Sabana Vidhevi Dhayithaya Kripadvaye Krishna Sambandha Vijnana Dayine Prabhave Namaha. Ofrezco mi respetuosa reverencia a Shiva Savanavadi Devi Dayita Dasa, que es otro nombre de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que es favorecido por Srimati Radharani. Él es un océano de misericordia trascendental y el difusor apostólico de la conciencia de Krishna, el mensaje del Señor Chaitanya. Madhuru Bhala Brahmadya Sri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute. Ofrezco mi respetuosa reverencia a ti, que eres la energía personificada de la misericordia de Sri Chaitanya, y entregas el servicio devocional enriquecido con el amor conyugal de Radha y Krishna, siguiendo los pasos de Srila Rupa Goswami. Namaste Gaurapani Simurtaye Dinatharine Rupanuga Viruddhasya Pasidhanta Dhanta Harine. Yo ofrezco mis humildes reverencias a Bhaktisiddhanta Saraswati. Tú eres la personificación de las enseñanzas del Señor Chaitanya, el Redentor de las almas caídas. Tú no toleras ninguna afirmación que vaya en contra de las enseñanzas del servicio devocional puro establecido por Sri Rupa Goswami. Panchakalpatarubhya Chakripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bueno, muchas gracias a todos por estar en esta reunión para glorificar a Bhaktisiddhanta Saraswati. Bueno, en primer lugar, hablar de una personalidad tan trascendental como Bhaktisiddhanta Saraswati no va a durar, no va a llegar a alcanzar el tiempo de cubrir en 50 minutos y quizá ni 50 horas. Porque él es un rayo de Vishnu que vino por la invocación de su padre Srila Bhaktivinoda Thakur. Hay dos tipos de nacimiento en este mundo, que el propio Bhaktisiddhanta dijo. Un tipo es el seminal, como los mamíferos, ¿no?, de padre y madre. Y otro tipo es por sonido, el nacimiento por sonido, un segundo nacimiento, que es el nacimiento por Brahmana, ¿no?, por Gayatri. Entonces, hay gente que aparece en este mundo y sigue la rueda del samsara y se va, ¿no? Enfermedad, nacimiento, vejez y muerte, yama, mitu, yara, vyadi. Pero hay almas especiales que vienen a este mundo, que son asociados eternos de Krishna, como Bhaktisiddhanta Saraswati, que viene con una misión apoderada. Y este es el caso de Bhaktisiddhanta Saraswati, que por periodo de Srila Bhaktivinoda Thakur viene entre los siglos XIX y XX. Él vive 62 años nada más, nace en 1834, 874 y aparece, y desaparece en la madrugada del 1 de enero de 1937. En realidad, el último día del 31 de diciembre de 1936 empiezan sus pasatiempos de Antiasta Lila y vive 62 años. Entonces, ¿qué hizo 62 años en resistencia nuestro Param Gurudev, ¿no?, el maestro de nuestro maestro espiritual, en el cual todos estamos ligados, ¿no? Entonces, describir las glorias de una personalidad tan magnánima y tan trascendental como él, no alcanzaría ni siquiera tener 1000 bocas de Ananta Shesha, ¿no?, tal como lo ha declarado Krishnadas Kaviraj Goswami en Chaitanya Charitamrita. Hay un esloka que dice: Sakshi Pakulila He Nivedhana Gona Yandhara Sabhavana Parasa Sarabhadana, de que he descrito brevemente solo algunos de los seguidores y devotos de Sri Nityananda Prabhu. Ni siquiera Sheshanaga, el señor que posee 1000 bocas,
puede describir a todos esos ilimitados grandes devotos. Entonces, ¿qué decir? Que un alma apoderada como su divina gracia Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que vivió de 1874, como dije, a 1907, un Vaisnava Acharya, fundador de la Gaudiya Math, considerado como un Singha Guru, un león guru. ¿Quién es esta personalidad? Bueno, yo creo que hay, para analizar bien el caso de Bhaktisiddhanta Saraswati, no va a alcanzar una hora, como le dije a Swami Maharaj, pero voy a tratar de resumir, no tengo esa virtud de tener capacidad de síntesis para resumir, pero vamos, por la misericordia de Krishna y de Gurudeva, a tratar de hacerlo, porque hay que situarlo en el contexto, es decir, un pre-escenario antes de su aparición. ¿Cómo desciende Bhaktisiddhanta Saraswati? Porque Bhaktivinoda Thakur, su padre, comenzó en un tiempo histórico donde hay dominación británica en India, el rescate de la conciencia de Krishna, del Vaisnava Dharma, el Jaiva Dharma. Y él invoca a Krishna, así como invocó a Advaita Acharya, la venida del señor Chaitanya, en una época donde había descenso de los principios religiosos, el Vaisnava Dharma. Así Bhaktivinoda Thakur pidió un rayo de Vishnu que descendiera. Y vino Bimal Prasad Datta. Bimal Prasad Datta, el nombre de Bhaktivinoda Thakur era Kedaranat Datta, el apellido es Datta. Y el hijo, él tuvo 11 hijos, y uno de los hijos es Bhaktisiddhanta Saraswati, que de pequeño él apareció en febrero a las 4:30 de la tarde, si no mal no recuerdo, un viernes, en Jagannath Puri, porque Bhaktivinoda Thakur era entonces magistrado de la corte británica ahí en Orissa y por su cargo era superintendente del templo de Jagannath, en el cual hemos estado, no dentro, sino por fuera. Entonces, Bimal Prasad Datta se le pone ese nombre. Bimala es la diosa Bimala Devi. Bimala, no me voy a apartar del tema, es una de las Mahavidyas, pero dentro del templo de Jagannath está la diosa Bimala. Tiene mucha relación con el Jagannath Lila. Nada de lo que se come antes de Jagannath Prasad debe ser ofrecido primero a la diosa Bimala Devi. Tiene mucha relación también con los cambios de cuerpo del señor Jagannath cada 12 años, la ceremonia de Nava Kalevara. El caso es que él nace en Puri y le ponen Bimal Prasad, la misericordia de la diosa Bimala, Bimal Prasad. En ese tiempo se celebró Ratayatra y el carro de Ratayatra que pasó por la calle principal de Puri se detuvo frente a la casa de Bhaktisiddhanta Saraswati, el padre, y no se pudo mover. Es a veces la costumbre que cuando ruedan los carros de Jagannath en el Ratayatra se paran por tiempo y después continúan. Están los pasatiempos famosos de la Kirtan del Chaitanya Charitamrita de Mahaprabhu en el Ratayatra con los 7 grupos de Kirtan, no se podía mover el carro. Entonces, el carruaje de Jagannath se paró frente a la casa del pequeño niño y su madre, aprovechando la situación, subió con el niño al ratra de Jagannath y en ese momento el pequeño, que era un bebé, estiró el brazo y cayó una guirnalda del señor Jagannath en su cuello. Vemos que eso no es casual, nada es casual, todo tiene una causa, un efecto, de que desde pequeño empezó a manifestar síntomas de ser una gran alma. Primero por ese incidente, que no es casual, que le cayó la guirnalda al señor Jagannath, y después porque también él nació con el cordón umbilical enrollado al cuello, como si fuera un brahmana. Él permaneció en Puri unos años y después se muda a Calcuta con su padre y su madre, y de pequeño empieza a manifestar síntomas de ser una gran alma. Hay un ejemplo anecdótico. Generalmente la gente habla de Bhaktisiddhanta Saraswati la parte anecdótica, pero yo quería centrarme en 4 aspectos importantes para cubrir cuál es la dimensión de esta gran figura espiritual que es nuestro abuelo Acharya, creador de la Gaudiya Math, para situarlo en contexto. Como dijo el Prabhu, Bhaktisiddhanta es un alma apoderada y hay muchas referencias. En realidad, quiero mostrarle, yo no sé si ustedes ven en la imagen de Bhaktisiddhanta Saraswati. Sí, sí se ve, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces hay como varias referencias para atacar este tema, ¿no? Primero, el preescenario, en qué situación histórica nace,
o aparece en este mundo como hijo de Bhaktivinoda Thakur, como invocado rayo de Vishnu, para prolongar su misión. En ese año también nació Srila Prabhupada y envió un libro Bhaktivinoda Thakur a la Universidad de Canadá, La vida y los proyectos del señor Chaitanya. Tenemos que entender que Bhaktisiddhanta Saraswati no es una alma ordinaria, como dije, él es un asociado eterno de Krishna y su identidad espiritual en el mundo, en Goloka Vrindava, en los pasatiempos de Radha Govinda es Nayana Mani Manjari. Nayana Mani Manjari es aquella que tiene unos ojos bellos como diamantes. Eso se ha revelado. La identidad espiritual Sarupa de Bhaktisiddhanta Saraswati, que toma ese nombre Bhaktisiddhanta Saraswati porque desde pequeño, después era muy erudito, a los 7 años conoció el Bhagavad Gita. Podía recitar los versos y deliberar sobre los aspectos filosóficos de los versos del Gita. Y después, cuando se muda a Calcuta, el padre compra una casa, Bhaktivinoda Thakur. Estoy dando los rasgos, dijéramos, biográficos, porque hay varios aspectos que tocar con la vida de Bhaktisiddhanta Saraswati. Primero, su rasgo biográfico y su obra, que es lo que hizo. Después, la creación, su misión espiritual de la Gaudiya Math que él funda para propagar el mensaje de Mahaprabhu con 64 centros en India. Después, su visión trascendental de la conciencia de Krishna, los libros que publicó, los libros que su propia obra y también los libros que publicó, y sus discípulos prominentes y la obra de sus discípulos, después que hubo la escisión o el cisma de la Gaudiya Math. Y después también hay que tocar el punto de la importancia que tenía él de su visión de aprovechar todas las cosas modernas para difundir la conciencia de Krishna. Y con esa perspectiva, él envió a varios discípulos a Europa, a Occidente, a Bhakti Hridayava Maharaj y Bhakti Paritirtha. ¿Están oyendo bien? ¿Sigo? Sí, Maharaj, perfecto, lo estamos escuchando bien. Sí, Entonces, hay varios aspectos. La visión que tenía de que fuera de India se expandiera la conciencia de Krishna. Ese fue un primer intento con 2 discípulos que fueron a Alemania e Inglaterra, pero estuvieron poco tiempo, predicaron a clase aristocrática nada más, pero regresaron sin mucho éxito. Eso es un plan de Krishna general. Uno es así como la hormiga, uno no ve las 3 dimensiones o la 4ª dimensión, que en matemáticas hay muchas dimensiones, pero no podemos ver más de 3, ¿no? Pero las visiones, la conciencia de Krishna es como la 5ª dimensión, ¿no? Hay multidimensional, así como la enseñanza del Bhagavatam sobre el universo. Entonces, él podía ver que la conciencia de Krishna iba a expandir, ¿no? Pero duraron muchos años y hasta que Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, vino en 1964, cumpliendo la orden Bhaktisiddhanta Saraswati, a predicar la conciencia de Krishna en Occidente, en Nueva York. Y ahí empieza otra fase. Y Prabhupada empezó por lo bajo, como representante de Nityananda con los más caídos, dando la misericordia para Makaruna Gornitai. En el árbol, debajo de un árbol, se sentó con una mirdanga en Nueva York y empezó a cantar y empezaron a venir devotos. Y bueno, ya después en la parte histórica, en 12 años, lo que hizo Srila Prabhupada de cumplir la orden de Bhaktisiddhanta Saraswati, estableciendo la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, publicando libros. Y de ahí es que nosotros conocemos a Bhaktisiddhanta Saraswati. Si no, nosotros no conoceríamos nada de eso. O sea, el primer intento que tuvo Bhaktisiddhanta de enviar 2 discípulos a Alemania e Inglaterra fue un poco fallido y pasaron más de 40 años. Entonces hay que situar las cosas en contexto. La obra, el preescenario, la misión de Bhaktisiddhanta Saraswati, su visión de la Gaudiya Math, la prédica que hubo, las circunstancias históricas, los discípulos prominentes, tuvo como 16 sannyasis estelares, de los cuales habría que hablar, no alcanza el tiempo, y después la obra que ellos hicieron, incluyendo la de Srila Prabhupada, que continuaron con esa visión de Bhaktisiddhanta. O sea, de muchas maneras, la visión de Bhaktisiddhanta es una acharya muy importante entre los siglos XIX y XX para predicar el Vaishnava Dharma, no solamente en India, sino a nivel internacional, cumpliendo la profecía de Bhaktivinoda Thakur, que quería que en Mayapur vinieran devotos de todas partes de Europa,
de América, de Latinoamérica, juntos a cantar Haribol, Haribol. Y Mahaprabhu dijo también que mi santo nombre se va a cantar en todo pueblo y aldea, ¿no? Y eso se cumplió gracias a la misión de Srila Prabhupada, de nuestro maestro espiritual. Entonces, la infancia de él transcurre en Puri y después se muda a Calcuta cuando su padre compra una casa que se llama Bhakti-Baba y descubre ahí una deidad de Kurma que le regala. Y en realidad el primer gurú de Bhaktisiddhanta es su propio padre, ¿no? Que le da el mantra y lo pone a cantar. Entonces, desde pequeño es entrenado por su padre en la corrección de pruebas, en la publicación de libros. Hay un incidente anecdótico, yo no quería hablar de lo que más se conoce, sino lo que menos se conoce, de que cuando era pequeño el niño tomó un mango que no estaba ofrecido y Bhaktivinoda Thakur le dijo de una manera dulce, mira, no se toma nada que no está ofrecido al Señor. Pero él tomó eso muy en serio, muy apesadumbrado, y dijo, no voy a comer más nunca un mango. Hizo ese brata, hizo ese voto, y nunca comió un mango. Y cuando ya era una charya y le ofrecían algo, siempre uno debe llevar a un sannyasi o al guru algo, ¿no? Y con las manos vacías, igual cuando visita un templo. Llevar algo, alguna fruta, alguna donación. Y cuando le ofrecían un mango, él decía, I can take it, because I'm offender. Yo no puedo tomar mango porque soy un ofensor. No hay nada malo que un niño tome un mango, porque es un niño, ¿no? Pero él tomó tan en serio eso que muestra su carácter de acharya y mantuvo ese voto toda la vida. Entonces transcurre su edad, es una síntesis muy rápida, ¿no? Llevo 10 minutos hablando nada más, pero desde pequeño muestra una extraordinaria, ¿cómo se llama? Inteligencia, estudia en el colegio de sánscrito, debate con pandits y después se mete a estudiar astrología, astronomía, y en esa casa que compró Bhaktivinoda Thakur, está en la biografía de él, yo he traducido algunas cosas, en la década de los 80, durante nuestra participación en el proyecto de microfilmación de manuscritos sánscritos antiguos, el proyecto Marxia, con Gopi Paranana Prabhu, mi hermano espiritual, que ya dejó el cuerpo, tiene un samadhi en Govardhan, él tradujo el Bhagavatam después que Prabhupada se fue. Así hicimos un proyecto que estaba auspiciado por la Smithsonian Foundation de Washington, y visitamos la casa de Bhaktivinoda Thakur, donde estaban sus tataranietos, hay una voz por ahí, apaguen el micrófono, y visitamos el cuarto donde estaba de joven Bhaktisiddhanta Saraswati, y de ahí él creó una academia que se llama Brihaspati Tola, de astrología y astronomía, donde iban renombrados pandits mayores, él era un muchacho de 16, 17 años, a estudiar con él. De hecho, él publicó varias cosas, y entre ellas el Surya Siddhanta, Siddhanta Shiromani, y por eso lo llaman Siddhanta Saraswati. Es decir, el niño Vimal Prashatata, cuando es joven y es muy inteligente, sabe el Gita a los 7 años, estudia todo con su padre entrenado en las publicaciones, empieza a estudiar astronomía, astrología, es decir, Jyotish, establece una academia ahí en Bhakti-Baba, en Manipal Street, que hemos visitado 2 veces. Entonces lo llaman Siddhanta Saraswati, lo llama. El nombre Siddhanta Saraswati viene porque era experto en eso, tradujo Surya Siddhanta, Siddhanta Shiromani. Nosotros rescatamos eso en la Biblioteca Nacional de Calcuta y ahora está siendo preservada en el Instituto de Estudios Indológicos de la Universidad de Oxford, porque es una publicación de 1932 que es un papel frágil que se está digitalizando y eso. Yo tengo esos manuscritos y los entregamos para preservación. El caso es que Bhaktisiddhanta, debido a su erudición, en la Universidad de Calcuta le ofrecen una cátedra de astronomía y astrología. Él dice que no, porque su vida es para entregar la difusión del mensaje del Señor Chaitanya. Entonces, se cumplen ya 21 años, Bhaktisiddhanta fue iniciado a los 20 y pico de años por Gaura Kishoras Babaji. Vamos a explicar un poco brevemente eso. Toma sannyasi a los 31 años, a los 41 años establece su misión de la Gaudiya Math, y de los 41 años hasta los 62 años, esos 23 años, es la misión de predicador. Esa es una síntesis de su vida. Pero hay que decir que antes de establecer la misión, él tenía un voto de cantar 1 billón de nombres de Hare Krishna Mahamantra. Eso está en el documento que compartió el devoto, y se retiró a vivir como un Vayananandi y comía una sola vez al día y cumplía su voto, que le costó varios años. Entonces,
Nitai se le manifestaron y dijeron que él tenía que predicar. Y digo, ¿cómo voy a predicar si no tengo dinero? Al día siguiente se apareció uno de los que van a ser sus discípulos importantes, conocido como Bhaktivilas Tirtha, que trabajaba en el Correo de Calcuta, y le dijo, lo ayudó a que saliera de esa reclusión, de cumplir el voto casi de Haridas Thakur, cantando 192 rondas cada día. Y empieza la misión de la Gaudiya Math, ¿no? Y empieza en Mayapur a rescatar lugares de Lilestana del señor Chaitanya, y empieza la misión de la Gaudiya Math. Vienen discípulos prominentes, se empiezan a publicar libros, se publica el Bhagavatam, Chaitanya Chaitamrita, los libros de Bhaktivinoda Thakur. Él establece lo que se llama Gaudiya Press, la imprenta Gaudiya, para difundir los libros, pensando que en la nueva era hay que aprovechar todas las actividades tecnológicas, y lo más importante es difundir la literatura Vaishnava. Pues si uno hace kirtan con una mitanga, se queda en el templo, y el sonido del tambor solamente va a escuchar a uno a la redonda, ¿no? Una cierta distancia, pero los libros todo el mundo los puede leer, ¿no? Entonces esa es la visión de Bhaktisiddhanta, que establece el Gaudiya Press y empieza a publicar libros. La Gaudiya Math es un hervidero de Bhakti en condiciones de muchos discípulos prominentes, entre ellos pues Bhakti Pramod Puri Maharaj, Bhakti Rasakshidas Goswami Maharaj, Bhakti Pradik Tirtha Maharaj, Bhakti Vilas Tirtha Maharaj, Bhakti Rasakshidas Goswami Maharaj, y una cantidad de Bhakti Prañán Kesha Maharaj, de quien Prabhupada tomó sannyasi, que son discípulos estelares que toman sannyasi de él y empiezan la misión a abrir centros por aquí y por allá, en India y fuera de India, en Dhaka, en Manipur, en muchos sitios, 64 centros. Entonces esa es la vida de Bhaktisiddhanta Saraswati en síntesis, ¿no? Yo quisiera abrir un compás de preguntas y respuestas también. Por supuesto, como dije, no alcanza el tiempo para verificar los detalles biográficos sobre Bhaktisiddhanta Saraswati. Pero aquí hay que hablar de las referencias confiables sobre su biografía. Porque así como a nosotros nos interesa la biografía de una persona importante, ¿no? De Einstein hasta de Marilyn Monroe, todo el mundo quiere saber a alguien que es popular, ¿no? Que hizo, es decir, una estrella de cine, un científico, un líder espiritual. Todo el mundo está interesado por conocer una personalidad importante, y existen las biografías, ¿no? La de Gandhi, pero a veces se tergiversa la historia. Entonces, las referencias que hemos tenido, las fuentes confiables sobre conocer a Bhaktisiddhanta Saraswati son varias. Yo voy a poner en pantalla una de ellas, que es la primera, no sé si se ve. Es un librito pequeño de 40 páginas. ¿Se ve, Prabhuji? Sí, Maharaj, se alcanza a ver un poquito. Ok, es una publicación yo conseguí en India, se llama Srila Saraswati Thakur de Bhakti Pradik Tirtha, editada en el año 1940. Bhakti Pradik Tirtha era discípulo sannyasi, uno de los primeros discípulos sannyasi de él, había sido discípulo de Bhaktivinoda Thakur, y con la ocasión de los 3 años de la desaparición de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, él se fue en el año 1936, en la madrugada del 37, pero es 1 de enero en realidad del 36, 62 años. A los 3 años, es decir, en 1939, se celebra en Madras una reunión de los Vaishnavas en la Gaudiya Math de Madras, y Bhakti Pradik Tirtha es el orador. Esa conferencia se publica al año siguiente en forma de libro. Este libro es la referencia seminal para conocer a Bhaktisiddhanta Saraswati. Es muy importante hacer esa referencia. En el documento que les compartió el devoto en los grupos, eso fue una conferencia, como dije, del año 39, se publicó, y ahí es muy bueno ese libro porque tiene los artículos, las obras que él hizo, la primera referencia que hay de los trabajos de la astrología y todo eso es muy detallado. Después viene una primera, bueno, están los testimonios directos de sus discípulos que se han pasado, se han grabado y se han recogido por los discípulos de Prabhupada. Cuando empezamos a ir a India, yo viví tiempo en India, empezamos a escuchar directamente. O sea, hay varias fuentes de información sobre una persona. Uno lee la biografía de alguien y a veces se cuelan cosas, se hacen películas en Netflix que tergiversan la realidad, a veces sí, a veces ficción, pero lo que es la vida de una acharya es muy importante. Entonces, teníamos solamente información de ese pequeño libro, y después aparece un libro de mi hermana espiritual, Rupa Vilas Das, en el año 1988,
que se llama La vida y los preceptos de Bhaktisiddhanta, un rayo de Vishnu. Después aparece una edición muy hermosa en Mandala Media Group, una edición de gran formato en 1998, 10 años después, en un formato grande, valía como $60, que tiene muchas importantes fotografías y testimonios directos de los discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati, Bhakti Pramod Puri, Bhaktisiddhanta Maharaj, Srila Prabhupada. Eso es una referencia muy buena, se publicó en un formato pequeño en Colombia después, pero ahí hay muchas referencias. De la página mía Bhaktisiddhanta Parivara, el álbum de 200 fotos en Facebook, todo el mundo puede entrar. Si ustedes ven el documento que se compartió, el PDF, Un alma apoderada, yo pensaba leer algo de ahí, pero como siempre me ocurre, tengo algo en la cabeza y después empiezo a hablar en forma espontánea, apelando a mi disco duro, lo que está en la cabeza, pero ahí está el documento escrito y ahí está la referencia en Facebook que ustedes pueden entrar. Hay 200 fotos, hay un póster con los discípulos más prominentes de Bhaktisiddhanta, y si cliquean ahí en las leyendas pueden ver sus biografías traducidas por mí al español. Eso creo que es un aporte, una referencia al legado histórico de Bhaktisiddhanta, y para las futuras generaciones, las generaciones presentes y futuras que no conocen quizá el legado. Y eso viene a través de esos libros, fuentes, referencias importantes, confiables. También hay un documental histórico que se llama El Maestro Universal, que es un video que corre por internet, en YouTube, El Maestro Universal, que está grabado por las circunstancias históricas del tiempo Bhaktisiddhanta, y es muy bueno, es un documento audiovisual que dura más de 1 hora y es muy bueno. Entonces tenemos esas fuentes, el primer librito de Bhakti Pradip Tirtha, después el rayo de Vishnu de Rupa Vilar, y después el grupo de Mandala Media, que está en La vida y los preceptos de Bhaktisiddhanta, una edición de lujo, con fotos, testimonio directo, muchos datos importantes, año por año, que hizo, sus obras, su desaparición, etc. Es un documento, una referencia muy buena. Yo doy las referencias, se puede entrar en internet y bajarlo. Y eso fue hecho por mi hermano espiritual Bhakti Gaura Singha Maharaj, que fue discípulo de Prabhupada, sannyasi. Tuvimos muchas relaciones en India. Él se llamaba Jagat Guru Maharaj. Ella dejó el cuerpo también, americano, predicó en India, un gran Vaishnava. Entonces tenemos esta dimensión de Bhaktisiddhanta Saraswati, León Guru. Y hay otra cosa que quiero decir, además de las referencias históricas y la obra de sus seguidores. Cuando hubo el cisma de la Gaudiya Math, que se separó, siempre a veces hay por las ambiciones personales, los anartas, los deseos de Pratista, que es uno de los enemigos del Bhakti. Hubo una división lamentable, pero los discípulos sinceros no perdieron la conexión con Mahaprabhu, y fue un litigio en las cortes de India que duró muchos años, y hubo 2 facciones, uno que se separó y otro también. Y él ya vio en vida esta situación que se iba a avecinar, ¿no? Porque cuando se construyó el templo en Calcuta, un templo de mármol muy bonito de la Gaudiya Math, que fue la sede internacional en Baghbayar, no estaba en ese sitio, él dijo: antes nosotros hacíamos mucha austeridad, mucha tapasya, cuando estábamos en Maya pudiéramos felices, pero ahora no, todo el mundo se está peleando por quién quiere tener el mejor cuarto. Lo mejor es vender todo eso y predicar, imprimir libros. Ya él nos dio una dirección. Y cuando Srila Prabhupada fue iniciado por Bhaktisiddhanta, siendo joven, un joven prominente defensor del movimiento de independencia de Gandhi, Prabhupada tomó iniciación ya viejo, ¿no? A pesar de haber nacido en familia Vaishnava, duró 11 años después de conocer a Bhaktisiddhanta Saraswati para iniciarse en Jalalabad. Y desde el principio él le dijo: mira, un amigo, vamos a ver a un sadhu muy bueno que venía. No, yo muchas veces hay sadhus que han venido a mi casa. El padre de Srila Prabhupada era Gaura Mohan Dev, un devoto puro, y le pedía a los sadhus la bendición de que sea mi hijo, que tenga la misericordia de Srimati Radharani. Cuando nació Prabhupada, el astrólogo dijo: él va a ser un líder religioso cuando sea mayor, va a cruzar el mar, el océano, y va a ser un gran líder religioso, va a establecer más de 64 templos. Y así fue. Entonces le digo: no, yo no voy a ir a esa reunión. No, pero si tú no vas, yo no soy tu amigo. Entonces, bueno, vamos a ir. Y cuando estaba Bhaktisiddhanta Saraswati en una conferencia, y cuando lo vio entrar a ellos dos, a Prabhupada, en ese entonces se llamaba Bhai Charan, y su amigo,
dijo, ustedes son personas educadas, tienen que predicar el Evangelio del Señor Chaitanya a los países, en inglés, a los países occidentales. Y Prabhupada le dijo, pero ¿cómo va a predicar eso si todavía la India no está bajo la dominación británica? No es independiente. Y él como un rayo le dijo, no importa lo que es la cuestión material, que la India sea independiente. Lo más importante, lo que apremia más es que la gente pueda ser salvada en la ignorancia del ciclo de nacimiento y muerte. Y para eso es la prédica del Señor Chaitanya y la conciencia de Cristo. Nuestro Prabhupada quedó muy chocado por el vigor de Bhaktisiddhanta Saraswati. Dijo, oh, yo veo que el mensaje del Señor Chaitanya está en buenas manos. Y pasaron 11 años para que él se iniciara. Y él no tuvo mucha conexión, mucha relación personal, asociación personal con Bhaktisiddhanta Saraswati. Ayer estábamos escuchando una clase de Govinda Maharaj, que fue la desaparición de Prabhupada en un templo de Caracas. Yo hablé un poco algo. Y estaba diciendo Govinda Maharaj, que es el acharya seguidor de Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj, mi Siksha Guru, de que Prabhupada hizo algo que fue un milagro, que pudo cumplir la profecía del Señor Chaitanya, fue un instrumento de Krishna, y que cuando vino a Occidente, fuera de toda expectativa, se cumplió un milagro, ¿no? Porque hay mucha gente que hace milagros, como los brujos. Una vez a Prabhupada le hicieron unos trucos de magia, a ver si le podían sacar de la oreja una moneda. Y él está viendo el mago que hacía trucos. Le digo, pero usted puede salvar a la gente del nacimiento y de la muerte. Y digo, no, Swamiji, that I can do. Eso no lo puedo hacer. Él dijo, Prabhupada, yo sí lo puedo hacer. Entonces vemos que lo más importante cuando uno tiene interés en conocer los aspectos de una personalidad, de una biografía, como estaba diciendo, uno acude a las fuentes, a los testimonios directos, porque la gente habla muchas veces mentiras, ¿no? Entonces, Bhaktisiddhanta Saraswati era un defensor de la verdad. Y entonces, si la Prabhupada tomó esa orden de que si tienes dinero, imprime libros. Porque la construcción de templos, los aspectos externos, mucha gente tiene templos, pero si no tiene pureza, la pureza del Bhakti no se mantiene, eso no tiene repercusión, ¿no? Prabhupada construyó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, no la Sociedad Internacional para la Conciencia de la Sociedad. Entonces, a veces en una sociedad ocurren problemas, como ocurre en las cuestiones religiosas, como en el Vaticano, cuando se institucionaliza la misión del acharya, así como Jesucristo, el cristianismo o el islam o la conciencia de Krishna, y se transforma en una institución donde a veces no hay pureza, entonces hay divisiones, como ocurrió en la Gaudiya Math, porque Bhaktisiddhanta dijo, si nosotros lo que debemos ser instrumentos de Krishna, no pensar que somos los controladores. Y cuando yo me vaya, quiero que ustedes cooperen en armonía todos y que no establezcan una acharya, porque la idea era establecer una acharya, pero viendo la visión internacional de predicar fuera de India, esa visión que tenía de expandir la conciencia de Krishna a todo el mundo, no la entendieron y pelearon por posiciones y ocurrió lo que ocurrió. Y se establecieron diferentes facciones, diferentes monasterios, diferentes más, y claro, tenía que continuar el parampara y empezaron a iniciar y tomar discípulos, ¿no? Porque en realidad el guru es Krishna, nadie es guru, pero hay que seguir la misión de la Rupanuga Sampradaya como quería Bhaktisiddhanta Saraswati. Eso fue un litigio lamentable, y si la Prabhupada, pensando que no se repitiera lo mismo, él estableció un cuerpo comisionado de gobierno. Lo que quiero hacer ver es que cuando se institucionaliza una religión y hay deseos personales de fama y posición, ¿cómo se dice? Se contamina la esencia de la acharya, ¿no? Aunque siempre Krishna en el Bhagavad Gita dice que el devoto jamás perece, y de cuando en cuando, aunque haya, como me dijo una vez Bodhaya Maharaj, que el Vaishnavismo está pasando por una fase oscura, pero después que se va la nube, la narta, aparece el sol. Entonces, eso es un arreglo de Krishna, es un plan de Krishna. Gracias a Krishna estamos hablando, que no se me ha caído internet para poder servir, pero Krishna tiene un plan y es muy difícil entender el plan de Krishna. Solamente por la misericordia de Krishna no puede entender. Krishna es la Gita, inconquistable, y solamente por su gracia puede ser revelado su plan. Y el plan de Bhaktisiddhanta Saraswati era expandir la conciencia de Krishna, que cumplió Srila Prabhupada. Y después han venido otros acharyas, ¿no? Entonces, somos una familia, la familia de Bhaktisiddhanta Parivara, la familia de Mahaprabhu, como un árbol que tiene muchas ramas.
la rama del señor Nityananda, la rama de Acharya, y así todas las diferentes ramas. Y durante esa escisión que pasó en los años 30 y 40 de la Gaudiya Math, cada uno de los grandes discípulos de Bhaktisiddhanta, Sannyasi, pues empezaron a iniciar discípulos y empezaron a distribuir la conciencia de Krishna, nunca se separaron del servicio devocional del señor Chaitanya, y estamos ahorita en el siglo XXI, ya han pasado muchas cosas, y ahorita la conciencia de Krishna es conocida en todas partes, hay libros, se han distribuido muchos libros, los libros de los Goswami. Entonces, mis queridos devotos, lo más importante en la conciencia de Krishna es la pureza. La pureza es la fuerza, la prédica es la esencia. Y tenemos que honrar, saber cuál es nuestro legado, de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros abuelos espirituales como Bhaktisiddhanta Saraswati. Por lo tanto, esta figura prominente de Bhaktisiddhanta Saraswati, que se le está honrando estos 3 años hasta cumplir los 150 aniversarios de Vyasapuya, es la representación de los Vaishnavas. La conciencia de Krishna va a seguir eternamente, porque Krishna en el Bhagavad Gita dice que este es el proceso de Bhagavad Dharma, ¿no? Como le digo a Arjuna, Evam param praptami mantrayar sodovidigu sarkaleneha mata yoganasta parantapa. El parampara va a seguir si se mantienen los preceptos. Entonces, una cosa para ir terminando que quiero destacar en la figura de Bhaktisiddhanta Saraswati es que él era Sinha Guru, un león guru que no quería comprometer los principios. Le tocó una época difícil contra el establecimiento de los brahmanas de casta, que se habían apegados a que por nacimiento solamente tenían los privilegios de ser brahmana, atender a la deidad. Y eso está en contra del mensaje de Mahaprabhu. No se es brahmana, no se es calificado espiritualmente porque se hereda algo como un rey o una princesa que hereda por karma, por buen karma que es temporal. Pero el devoto es a karma. El devoto no tiene compromiso con familia ni nada cuando se entrega a Krishna, Sharanagati. Entonces, la visión de Bhaktisiddhanta Saraswati dentro de esa perspectiva es mantener el legado puro de Bhaktivinoda Thakur, la línea del Shuddha Bhakti, la línea de los Goswami, que no se corrompiera. Entonces, a él le tocó vivir una circunstancia histórica donde los brahmanas de casta y muchos pseudo devotos, prakritas sahayiyas, ellos tergiversaron las cosas y hicieron las cosas baratas, ¿no? Que no siguieron principios. De hecho, hay 13 apasampradayas, o sea, ramas secas del árbol del Mahaprabhu, que son desviaciones corruptas. Esto es una advertencia para los devotos. Cuando una misión empieza a establecer cosas fuera del Siddhanta, a establecer cosas que no le ha dado el Guru, y se aleja de todo, empiezan a aparecer los cismas. Y está pasando en esta era en diferentes misiones que yo no quiero nombrar y que ustedes saben. Entonces, ¿cuál es la forma salva? Tener un refugio, tener nuestros guardianes, nuestros protectores, seguir la línea estricta de nuestros Gurudevas, de nuestro Guru Varga, de Bhaktisiddhanta Saraswati, que fue un defensor acérrimo y vigoroso de esa línea de la devoción pura, Shuddha Bhakti. De hecho, él tiene varios libros. Aquí hay otro libro de él que quiero enseñar. Él tradujo el Brahma Samhita también, que está aquí. Y aquí hay otra foto de él, el Brahmana y Vaishnava, de una conferencia que dio. Esto era cuando era joven. Y también tiene varios libros. Y nunca comprometió de una manera barata las enseñanzas más elevadas del Bhakti. Sino primero hay que tener los fundamentos y después hablar de otras cosas más elevadas. Y mucha gente, sectas sahayiyas de pseudo devotos, tomaban las cosas como que ellos también podían tener con las gopis, rasa lila y hacer cosas que eran inadecuadas, y él combatió mucho eso. De hecho, él escribe un libro que se llama Prakrita Rasa Satadusani, 100 advertencias contra los devotos impostores Vaishnavas, sahayiyas, que son como en forma de aforismo. Yo traduje hace más de 20 años esos 100 aforismos, está disponible en la traducción. ¿Por qué él combatió eso? Digo, yo gasté galones de sangre para rectificar la visión pervertida o tergiversada de lo que es el verdadero Bhakti. Esa fue la época que le tocó vivir en defensa del Shuddha Bhakti a Bhaktisiddhanta Saraswati. Se fue a los 62 años, dejó una obra inmensa. Él es un asociado eterno de Radha Krishna, como Nayani Mani Manjari. Muchas más cosas que decir y detalles, pero yo espero que esta síntesis, por la gracia de Prabhupada, les haya llegado. No debemos ser sectarios, no debemos ser... Lo más importante, mis queridos Prabhus, es
lo que nutre la raíz de nuestra relación es sadhu sangha, la asociación buena con buenos devotos. Evitar la mala asociación, por sus obras los conoceréis, decía Jesucristo. ¿Y cómo se puede saber quién es un Vaishnava? Como Bhaktisiddhanta Saraswati, la Shastra dice, todas sus características son sublimes. Él es tolerante, es misericordioso, es compasivo, tiene conocimiento, es misericordioso, y todos los síntomas sublimes, los semidiones, están manifestados en su personalidad. Entonces, Bhaktisiddhanta Saraswati es este ejemplo. Y Sadhu Sangha, la asociación con sadhus, es nuestro refugio. Sadhu Sangha, Sarva Sastra. La Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhiko. Este cuerpo es temporal, esta vida es temporal, material, pero nuestra relación eterna con Krishna debe nutrirse en la asociación buena con devotos que siguen estrictamente la línea dada por Bhaktivinoda Thakur, por Krishna, por Bhaktisiddhanta Saraswati, por nuestros respectivos gurús. Porque hay muchos impostores, ¿no?, que predican cosas, especulaciones, y eso no conduce a nada, ¿no? Dime con quién anda y te diré quién eres. Por lo tanto, mi ruego para todos ustedes, tomen refugio en el santo nombre Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddha Nitya Mutta Vinagra Namanamino. Es la única forma que tenemos, la conexión que tenemos con el mundo espiritual. El Srinam no es diferente de Krishna. Mantener los principios devocionales dados por nuestros acharyas, no hablar Gramya Kata, tratar de ser lo más puros posibles, misericordiosos, cooperando con los Vaishnavas, distribuyendo la literatura, haciendo Sankirtan, adorando a la deidad, haciendo la práctica del Bhakti en todas sus formas, ¿no? Shravanam Kirtan Virtan Smaran, y luchar contra la bruja maya. Krishna siempre ayuda al devoto sincero. Mi devoto jamás perece. Por cierto que estamos pasando en la época de Kartika, que es una época muy devocional, donde es el mes de Srimati Radharani, es el mes de Damodar, se le ofrece a Damodar, viene el Rasa Lila, Rasa Yatra es el día 8 de noviembre, el lunes mañana es Gopastami. Si esta época está saturada de Bhakti, aprovechemos esta asociación. Si no podemos estar físicamente presentes en los lugares de peregrinaje, en nuestro corazón, meditemos que estamos presentes, asociémonos con los devotos, comemos prasada, compartamos, como dice Rupa Goswami, los síntomas de amor entre devotos, Satpriti Laksana, no revelar la mente, confianza, siempre estar asociados con devotos. Los devotos puede ser que tengamos defectos, pero son las mejores personas en este mundo cruel, lleno de guerras, de cosas desviadas, la gente está sufriendo, y el deber de un Vaishnava como Bhaktisiddhanta, seguir su ejemplo, ¿no? Para Dukkha Dukhi, darle a los demás la posibilidad de una vida espiritual, no libre de concepciones erróneas, de especulaciones, de desviaciones. Ese es el ejemplo, la suma y sustancia que debemos tomar de nuestros grandes acharyas como Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Muchas gracias.